Alejandro sostiene la pesada tijera de metal sobre la última pieza de seda importada que le queda, mientras el camión de la mudanza espera afuera para llevarse las máquinas que ya no le pertenecen. El sudor le corre por la nuca porque sabe que si corta mal este centímetro, no solo perderá la tela, sino la última oportunidad de pagar la deuda que tiene a su familia durmiendo en colchones en el suelo. El sonido de los golpes en la cortina metálica del taller retumba en el pecho como un tambor de guerra. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. El aire en el taller siempre ha olido a tiza, aceite de máquina y café recalentado. Es un olor que Alejandro conoce desde que era un niño y se sentaba debajo de la mesa de madera de su padre a recoger los retales de tela sobrantes. En ese entonces, el taller era un lugar de risas y de clientes que entraban buscando el mejor traje de la ciudad para sus bodas o bautizos. Pero hoy, el silencio es tan denso que se puede cortar con la misma facilidad que el lino. Alejandro mira sus manos y nota que tiemblan un poco. No es por la edad, porque apenas pasa los 30 años, es por el hambre acumulada y la presión de saber que el banco no entiende de arte ni de legados familiares. Hace apenas 2 años, las cosas eran distintas. Alejandro creía que ser un buen sastre era suficiente para ser un buen empresario. Tenía 8 empleados, 2 locales en el centro comercial más transitado y una agenda llena de pedidos. Se sentía invencible. Gastaba el dinero antes de que entrara a la caja, comprando telas de lujo en Europa y cambiando de coche cada vez que salía un modelo nuevo. Pensaba que la abundancia era un estado permanente y no una cosecha que hay que cuidar con miedo a la sequía. Pero la sequía llegó. Un cambio en las importaciones, una mala racha en la economía local y sobre todo su propia arrogancia al no entender cómo funcionaban realmente los números, lo llevaron al borde del abismo. El primer golpe fue sutil. Un cliente que no pagó, una tela que llegó dañada y un préstamo que parecía pequeño pero que crecía cada noche como una enredadera venenosa. Alejandro recuerda el día que tuvo que decirle a su primer empleado, un hombre que lo vio crecer, que ya no podía pagarle el sueldo de la semana. Don Ricardo lo miró con ojos tristes, se quitó el delantal con lentitud y le dijo que no se preocupara, que las cosas iban a mejorar. Pero no mejoraron. Las semanas se convirtieron en meses de mentiras piadosas a los proveedores y de llamadas telefónicas que Alejandro no se atrevía a contestar. La mañana en que llegaron los hombres del embargo, el cielo estaba gris. Alejandro estaba desayunando un pedazo de pan duro cuando escuchó el ruido de las botas pesadas en el pasillo. No hubo gritos, solo la eficiencia fría de quienes hacen su trabajo. Se llevaron las mesas de corte, las máquinas de coser industriales que tanto le costó comprar, y hasta los maniquíes que parecían fantasmas desnudos en medio de la sala. Su esposa lo miraba desde la cocina sin decir nada, pero sus ojos gritaban una decepción que dolía más que cualquier golpe. Alejandro salió a la calle sin rumbo, caminando por horas hasta que sus zapatos se llenaron de polvo. Se sentó en un parque a ver a la gente pasar y se dio cuenta de que para el mundo él ya no era el gran sastre, sino simplemente un hombre fracasado sentado en un banco público. El regreso a casa fue lo más difícil. Ver su casa vacía, con las marcas de los muebles en las paredes como cicatrices de una vida que ya no existía, lo rompió por dentro. Esa noche durmieron en el suelo, sobre unas cobijas viejas. El frío del piso se le metía en los huesos, recordándole cada mala decisión. Su esposa le preguntó en la oscuridad qué iban a hacer mañana. Alejandro no tenía una respuesta, solo un nudo en la garganta y una pequeña bolsa de retales que había logrado rescatar del taller antes de que cerraran la puerta con candado. Al día siguiente, Alejandro se levantó antes de que saliera el sol. Sus músculos estaban rígidos, pero su mente se sentía extrañamente despejada. Buscó en la cocina y solo encontró un poco de arroz y una cebolla. Se dio cuenta de que no podía volver a ser el de antes. No necesitaba locales lujosos ni telas europeas. Necesitaba volver a lo básico. Salió a la calle con su bolsa de retales
y buscó a un viejo amigo que tenía una pequeña tienda de remiendos en el mercado. Le pidió que le dejara usar una máquina vieja a cambio de limpiar el local y ayudar con los pedidos pequeños. El mercado era un caos de gritos, olores a fruta madura y gente que regateaba por cada centavo. Era un mundo distinto al de su local con aire acondicionado. Aquí, el dinero se ganaba sudando cada moneda de 10 centavos. Alejandro pasó las primeras semanas arreglando cremalleras rotas y subiendo dobladillos de pantalones desgastados. Sus manos, acostumbradas a la seda fina, ahora se llenaban de grasa y polvo. Le dolía la espalda, le ardían los ojos por la mala iluminación, y la gente lo trataba como a un operario más, sin saber que una vez fue el dueño de la mejor sastrería de la ciudad. Un martes por la tarde, mientras cosía un parche en el uniforme de un niño, Alejandro escuchó a dos comerciantes hablar sobre la dificultad de conseguir uniformes resistentes para los cargadores del mercado. Decían que la ropa que compraban se rompía en 2 días por el peso de los bultos. Alejandro se quedó pensando en eso mientras miraba los retales que tenía en su bolsa. Eran trozos de mezclilla y lona que muchos considerarían basura. Se pasó toda la noche en la pequeña máquina de su amigo, diseñando un tipo de costura reforzada que aprendió de un manual viejo de su abuelo. No usó hilos elegantes, sino hilo de pesca que encontró en un puesto vecino. Al día siguiente, le entregó un prototipo a uno de los cargadores. El hombre lo miró con desconfianza, pero aceptó probarlo. Pasó una semana y el cargador regresó con una sonrisa que le iluminaba la cara llena de hollín. Le dijo que era la primera vez que un pantalón no se le abría al cargar un bulto de 50 kilos. El hombre le pagó con unas monedas y un par de naranjas. Alejandro sintió una satisfacción que no había sentido ni cuando vendía trajes de $1,000. Era la sensación de ser útil, de resolver un problema real con sus propias manos. Poco a poco, otros cargadores empezaron a acercarse a la pequeña mesa de Alejandro. No pedían lujo, pedían resistencia. Alejandro empezó a recolectar sobras de lonas de camiones y telas industriales desechadas. Cada pieza era diferente, pero la técnica era la misma: costuras triples y refuerzos en las zonas de mayor tensión. Empezó a anotar cada centavo que entraba. Ya no gastaba en nada que no fuera estrictamente necesario. Si ganaba 10 pesos, guardaba 8 para comprar más hilo o para pagar la renta de la máquina. Aprendió a vivir con lo mínimo, entendiendo que el valor del dinero no está en lo que puedes comprar, sino en la libertad que te da para seguir trabajando. La transformación no fue rápida. Hubo días en los que no vendía nada y el hambre le hacía dudar de todo. Hubo tardes en las que veía a sus antiguos clientes pasar en sus autos lujosos y sentía una envidia amarga que le quemaba el estómago. Pero en lugar de dejarse vencer, usaba esa rabia para coser más rápido. Entendió que su error anterior no fue la mala suerte, sino la falta de disciplina. Antes, él trabajaba para el dinero. Ahora quería que cada centavo trabajara para él. Empezó a ver su pequeño puesto no como un refugio, sino como el laboratorio de algo mucho más grande. Un día, el dueño de una distribuidora de café vio los uniformes de los cargadores y le preguntó a Alejandro si podía hacer 50 iguales para sus empleados. Era el pedido más grande que había recibido en años. Alejandro calculó los costos con una precisión que antes no tenía. No incluyó lujos, solo el costo de la materia prima, su tiempo y un pequeño margen para reinvertir. Cuando el distribuidor intentó regatear, Alejandro se mantuvo firme. Sabía que su trabajo valía porque resolvía un problema que nadie más estaba atendiendo. El hombre aceptó el trato y le dio un adelanto. Con ese dinero, Alejandro no compró ropa nueva ni comida cara. Fue directamente a una subasta de maquinaria usada y compró una cortadora de tela que necesitaba reparación. Pasó 3 noches seguidas arreglándola, usando piezas de repuesto que encontró en el desguace. Cuando la máquina finalmente encendió, el sonido del motor fue para él como la música más hermosa del mundo. Ya no dependía de la máquina prestada de su amigo. Tenía su propia herramienta, ganada con el sudor de meses en el mercado. Su esposa empezó a ayudarlo por las tardes. Juntos, en la pequeña habitación donde vivían,
Cortaban y cosían hasta que las velas se apagaban. Ya no se quejaban por dormir en el suelo. Ahora hablaban de planes, de cómo optimizar el proceso, de cómo reducir el desperdicio de tela. Alejandro le enseñó a ella lo que él estaba aprendiendo: que la riqueza no se construye con grandes golpes de suerte, sino con la acumulación constante de pequeñas victorias y el control absoluto de los gastos. Cada retal sobrante se convertía en un bolsillo o en un refuerzo. Nada se tiraba, todo se transformaba. La voz de Alejandro empezó a correr por la zona industrial. Los dueños de las fábricas buscaban ropa que durara, y él se convirtió en el sastre de los trabajadores. Un día, recibió una visita inesperada. Era uno de los banqueros que había gestionado su embargo. El hombre venía buscando un arreglo para su chaqueta de caza favorita, una pieza cara que nadie se atrevía a tocar. Alejandro lo reconoció de inmediato, pero no sintió odio. Lo miró a los ojos, tomó la chaqueta y le dio un presupuesto justo, pero elevado. El banquero aceptó sin dudar. Mientras Alejandro trabajaba en la pieza, se dio cuenta de que ya no tenía miedo. El banco podía quitarle las máquinas, pero no podía quitarle el oficio ni la disciplina que había forjado en el barro del mercado. El trabajo en la chaqueta del banquero fue impecable. Cuando el hombre regresó a recogerla, quedó impresionado por el detalle de los refuerzos ocultos. Le preguntó a Alejandro por qué estaba trabajando en un mercado si tenía tanto talento. Alejandro le respondió simplemente que en el mercado aprendió lo que los libros de finanzas no pudieron enseñarle: que un negocio que no sirve a la gente común no es un negocio, es un espejismo. El banquero se quedó pensativo y le dejó una tarjeta, diciéndole que si alguna vez quería volver a abrir un local formal, lo buscara. Alejandro guardó la tarjeta en el cajón de los hilos, pero no tenía prisa. Sabía que esta vez, si construía algo, lo haría sobre cimientos de roca, no de arena. Los meses pasaron y el pequeño puesto de Alejandro se quedó pequeño. Tenía ya 3 máquinas usadas y 2 jóvenes del barrio que quería aprender el oficio ayudándolo. Alejandro no les enseñó solo a coser, les enseñó a contar. Cada mañana, antes de empezar, revisaban juntos cuánto hilo se había usado y cuántas piezas se habían entregado. Les explicaba que cada desperdicio era dinero que le quitaban a su futuro. La disciplina se convirtió en la religión del taller. No se permitían retrasos ni acabados mediocres. Si una costura no era perfecta, se descosía y se volvía a hacer, sin importar el tiempo perdido. La demanda de sus uniformes reforzados creció tanto que Alejandro tuvo que tomar una decisión difícil. Podía quedarse en la comodidad del mercado, ganando lo suficiente para vivir bien, o podía arriesgarse a dar el siguiente paso. Pero esta vez, el riesgo era calculado. No buscó locales en centros comerciales caros. Buscó una bodega vieja en una zona industrial, cerca de sus clientes reales. Negoció la renta por adelantado ofreciendo uniformes para todo el personal de seguridad del edificio. Usó su ingenio en lugar de su billetera. El día que se mudaron a la bodega, Alejandro sintió un escalofrío. Era un espacio grande, vacío y con las paredes descascaradas. Pero para él era un palacio. Colocó sus 3 máquinas en el centro y dibujó en el suelo con tiza la distribución de lo que sería su línea de producción. No había muebles de oficina, solo tablas sobre caballetes. No había secretarias, solo su esposa con un cuaderno de contabilidad donde anotaba cada entrada y salida. Alejandro se sentó frente a su máquina principal, la que él mismo había reparado, y cerró los ojos por un momento. Recordó el frío del suelo en su casa vacía y el olor a desesperación del día del embargo. Luego, abrió los ojos, tomó una pieza de lona pesada y empezó a coser. La bodega se sentía como una caja de resonancia donde cada golpe de aguja contra la tela gruesa vibraba en las paredes de concreto. Alejandro ya no vestía las camisas de marca de su vida anterior. Ahora usaba un delantal de lona que él mismo había diseñado, con bolsillos estratégicos para las tijeras, la cinta métrica y la tiza. El éxito, cuando llega por segunda vez, no se siente como un brindis con champaña, sino como una responsabilidad que te quita el sueño.
Alejandro sabía que cada uniforme que salía de esa bodega llevaba su nombre implícito, y en el mundo de la industria, una mala costura puede significar un accidente de trabajo. El primer gran obstáculo de esta nueva etapa no fue la falta de clientes, sino la gestión del crecimiento. Alejandro se vio obligado a contratar a más personas. El taller pasó de 3 máquinas a 12 en cuestión de meses. Pero con la gente llegó el caos. Los nuevos empleados no tenían la misma cicatriz que él. No sabían lo que era dormir en el suelo por culpa de un descuento. Malgastaban el hilo, dejaban las máquinas encendidas durante el almuerzo y cortaban la tela con un descuido que a Alejandro le dolía en el bolsillo. Un viernes por la tarde, Alejandro se detuvo a observar el cubo de la basura. Estaba lleno de tiras de tela de casi 10 centímetros de ancho. Era material suficiente para fabricar 100 bolsillos adicionales. Sintió que la sangre le hervía, pero no gritó. Recordó que el liderazgo no se impone con pulmones, sino con el ejemplo. Reunió a todo el equipo en el centro de la bodega. Tomó una de esas tiras de tela sobrante y les preguntó cuánto creían que valía ese pedazo. Nadie supo responder. Alejandro sacó su libreta y con números grandes, escritos en la pared con tiza, les mostró que ese desperdicio, multiplicado por todos los días del año, equivalía al sueldo de 2 personas. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro no los regañó, les propuso un trato. Si lograban reducir el desperdicio a la mitad mediante un corte más inteligente, el ahorro se repartiría entre ellos como un bono de productividad. A partir de ese día, el taller cambió. Los trabajadores empezaron a cuidar cada centímetro como si fuera oro. Alejandro entendió que para construir riqueza, no basta con que el dueño sea disciplinado. Hay que crear un sistema donde la disciplina sea beneficiosa para todos. Estaba aplicando, sin saberlo, la lógica de las grandes marcas. Hacer que cada parte del proceso se sienta dueña del resultado final. Pero la vida siempre guarda una prueba de humildad cuando crees que ya lo tienes todo bajo control. Una tarde llegó un pedido masivo de una constructora estatal. Necesitaban 5,000 sobretodos de alta resistencia en un mes. Era el contrato que podía catapultar a Alejandro a otro nivel. El pago era generoso, pero el tiempo era ridículamente corto. Su esposa le advirtió que era demasiado riesgo, que no tenían la capacidad técnica para asegurar la calidad en tan poco tiempo. Alejandro, movido por el fantasma de la ambición que una vez lo hundió, decidió aceptar el contrato. Las siguientes 4 semanas fueron un descenso al Valle de las Sombras. El taller funcionaba las 24 horas. Alejandro apenas dormía 3 horas en un sofá viejo que puso en la oficina. El ruido de las máquinas era constante, un zumbido que se le metía en los oídos y no lo dejaba pensar. Empezó a descuidar los detalles. Por ir rápido, compró una partida de botones más barata a un proveedor nuevo que le prometió entrega inmediata. No los probó. Solo quería terminar, entregar y cobrar ese cheque que borraría para siempre el recuerdo de sus deudas pasadas. El día de la entrega, Alejandro cargó el camión con orgullo. Se sentía como el rey del mundo otra vez. Pero la alegría duró apenas 48 horas. El jefe de compras de la constructora lo llamó furioso. Los botones se estaban rompiendo al primer uso. Eran de un plástico reciclado de mala calidad que no aguantaba la presión del trabajo en obra. Alejandro sintió que el mundo se detenía. La constructora rechazó todo el lote y, según el contrato, Alejandro debía pagar una multa por incumplimiento, además de reponer todas las piezas por su cuenta. Esa noche, Alejandro se quedó solo en la bodega, rodeado de miles de sobretodos defectuosos. Se sentó en el suelo, exactamente como aquella noche de la mudanza. Se dio cuenta de que había caído en la misma trampa de antes. El atajo. Había sacrificado su integridad y la calidad de su producto por la promesa de dinero rápido. La vergüenza era mayor que el miedo financiero. Su esposa entró en la bodega y, sin decirle una palabra de reproche, se sentó a su lado. Le tomó la mano y le dijo que todavía tenían las máquinas y que los hilos no se habían acabado. Para salvar el negocio, Alejandro tuvo que vender su propio coche, el que acababa de comprar con los ahorros de los meses anteriores.
Usó ese dinero para comprar los mejores botones de metal del mercado. Durante 2 semanas, él y su equipo trabajaron a mano, descosiendo y volviendo a coser cada uno de los 5,000 sobretodos. Fue un trabajo de hormiga, agotador y humillante. Sus dedos terminaron llenos de llagas y su vista se desgastó por el esfuerzo nocturno. Pero no se quejó ni una sola vez. Cada botón que cosía era una lección grabada en su memoria. La calidad no es un lujo, es la única garantía de supervivencia. Cuando finalmente entregó el pedido corregido, el jefe de compras lo recibió con frialdad. Alejandro no trató de inventar excusas. Le dijo la verdad, que se había equivocado, que había intentado ahorrar donde no debía y que el error era suyo. Esa honestidad desarmó al hombre. En un mundo lleno de proveedores que siempre culpan a otros, Alejandro asumió la responsabilidad total. El jefe de compras revisó las piezas, una por una, y al terminar, le dio la mano. Le dijo que no muchos hombres volvían para arreglar sus desastres con esa dedicación. El contrato se mantuvo, pero la ganancia de Alejandro fue 0. Había trabajado un mes entero solo para pagar su error. Sin embargo, ese mes de trabajo gratuito fue la mejor inversión de su vida. La voz de que el sastre Alejandro respondía por su trabajo, incluso a costa de su propio bolsillo, se extendió por todo el sector industrial. Los pedidos empezaron a llegar no por ser el más barato, sino por ser el más confiable. Alejandro implementó un sistema de control de calidad estricto. Cada pieza debía ser revisada por 3 personas diferentes antes de ser empacada. Aprendió que en el negocio del textil, como en la vida, el hilo más fuerte es la confianza. Con el paso del tiempo, Alejandro empezó a diversificar. No quería depender de un solo gran cliente. Recordaba cómo la caída de su antigua sastrería fue causada por poner todos los huevos en la misma canasta. Empezó a crear una línea de ropa de trabajo para pequeños talleres mecánicos, panaderías y carpinterías. Eran pedidos pequeños, pero constantes. Esto le permitía mantener un flujo de caja estable que no dependía de los humores de los burócratas del gobierno. El dinero empezó a acumularse de nuevo, pero esta vez Alejandro lo trataba con un respeto casi religioso. Cada vez que la cuenta bancaria crecía, Alejandro no pensaba en qué podía comprarse para él. Pensaba en qué herramienta podía hacer el trabajo más fácil para su gente. Compró mesas de corte ergonómicas para que a sus cortadores no les doliera la espalda. Instaló un sistema de ventilación mejor para que el polvo de la tela no afectara los pulmones de los costureros. Se dio cuenta de que su negocio no era solo ropa, era una comunidad. Si ellos estaban bien, el negocio era indestructible. Un día, mientras revisaba unos patrones, apareció por el taller un hombre joven, de unos 20 años, con la mirada perdida y la ropa desgastada. Le pidió trabajo de lo que fuera. Alejandro vio en ese muchacho un reflejo de sí mismo el día que caminaba por el parque sin rumbo. No le dio dinero. Le dio una escoba y le dijo que si mantenía el taller impecable durante una semana, le enseñaría a usar la máquina de corte. El joven aceptó con una energía que conmovió a Alejandro. Le recordó que la verdadera riqueza también consiste en abrir puertas que otros encontraron cerradas. La bodega, que antes parecía grande, ahora estaba llena de vida. El sonido ya no era un ruido molesto, sino el pulso de un organismo sano. Alejandro ya no tenía que estar en la máquina todo el día, pero lo hacía de vez en cuando, solo para no olvidar el tacto de la tela. Su oficina era sencilla, con una mesa de madera y un cuadro que su hija le había dibujado. Un sastre con una capa de superhéroe. Para el mundo exterior, Alejandro era un empresario exitoso de la industria textil, pero para él, seguía siendo el hombre que aprendió a valorar un retal de lona en medio del mercado. Cierta tarde, recibió una carta formal. Era una invitación para participar en una feria internacional de suministros industriales en la capital. Era la oportunidad de mostrar sus diseños reforzados a nivel nacional. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Ir a la capital significaba enfrentarse a las grandes fábricas, a los que tenían tecnología de punta y presupuestos millonarios. Por un momento, la vieja inseguridad de quien lo ha perdido todo afloró. Se miró las manos,
llenas de pequeñas cicatrices de pinchazos de agujas, y sonrió. Esas manos sabían más de resistencia que cualquier computadora. Preparó la colección con una meticulosidad obsesiva. No buscó modelos profesionales. Llevó a 2 de los cargadores del mercado que habían probado sus primeros prototipos. Quería que la gente viera la ropa en cuerpos reales, curtidos por el trabajo duro. Cuando llegó al evento, su stand era el más modesto. No tenía luces de neón ni pantallas gigantes. Solo tenía una mesa de madera, sus uniformes y a 2 hombres que podían dar fe de que esa ropa no se rompía ni bajo la presión de 100 kilos. Los empresarios pasaban de largo, atraídos por los stands tecnológicos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un representante de una multinacional minera se detuvo. Miró el acabado de una de las chaquetas y tiró de una costura con fuerza. La costura ni siquiera crujió. El hombre le preguntó a Alejandro qué máquina usaba para ese refuerzo. Alejandro le respondió que no era solo la máquina, sino la técnica de tensión del hilo que se usaba en las velas de los barcos antiguos, adaptada al textil industrial. El hombre quedó fascinado. Se quedaron hablando por 2 horas. Alejandro no intentó venderle miles de unidades de inmediato. Le propuso enviarle 10 muestras para que sus mineros las probaran en las condiciones más extremas durante un mes. Le dijo que si después de ese mes no estaba convencido, no tendría que pagar nada. Era una apuesta arriesgada, pero Alejandro confiaba en su producto. El hombre aceptó. Al despedirse, el empresario le preguntó por qué era tan directo y por qué no usaba un discurso de ventas más elaborado. Alejandro le dijo que la tela no sabe de discursos, solo sabe de aguantar o romperse. El regreso a la bodega fue tranquilo. Alejandro no celebró por adelantado. Sabía que el éxito no es el contrato firmado, sino el contrato cumplido. Mientras esperaba los resultados de la prueba minera, se enfocó en fortalecer los procesos internos. Sabía que si esa orden llegaba, el taller tendría que transformarse de nuevo. Empezó a estudiar logística y gestión de inventarios. Leía por las noches, después de que su familia se dormía, subrayando libros sobre cómo construir marcas globales desde estructuras pequeñas. Se dio cuenta de que el sastre seguía ahí, pero el estratega estaba naciendo. La respuesta de la minera llegó un lunes por la mañana. No enviaron un correo. El representante viajó personalmente hasta la bodega de Alejandro. Entró, miró el taller en funcionamiento y le puso un documento sobre la mesa. No eran 10 unidades, eran 10,000 para todas sus sedes en el continente. Era un contrato de 7 cifras. Alejandro miró el papel y luego miró a su esposa, que estaba en la entrada con el cuaderno de contabilidad. No hubo gritos de júbilo, solo un suspiro profundo de alivio y un apretón de manos firme. Esa noche, Alejandro cerró el taller y se quedó solo un momento antes de irse a casa. Apagó las luces y se quedó en la penumbra, escuchando el silencio. Pensó en cómo hace unos años su mayor preocupación era conseguir el dinero para 1 kilo de arroz, y ahora tenía la responsabilidad de vestir a 10,000 hombres. Sintió un peso en los hombros, pero esta vez era un peso que le gustaba cargar. Se dio cuenta de que la riqueza no era el número en el contrato, sino la capacidad de haber construido algo de la nada, con disciplina y sin traicionar sus principios. Sin embargo, justo cuando el futuro parecía más brillante que nunca, una noticia en la radio lo dejó helado. Una nueva ley de aranceles amenazaba con encarecer la materia prima que él usaba en un 200%. El golpe no venía de su competencia, sino de un cambio en las reglas del juego que él no podía controlar. Alejandro se sentó en su silla de madera y miró sus máquinas. El Valle de la Muerte no se cruza una sola vez. La vida siempre tiene una nueva montaña rusa, preparada justo cuando crees que el camino es plano. La noticia de los aranceles cayó sobre el sector textil como un mazo de hierro. En los pasillos del mercado y en las oficinas de los parques industriales, el pánico se respiraba en el aire. Muchos de los competidores de Alejandro, aquellos que habían crecido basándose únicamente en precios bajos y materiales importados baratos, empezaron a cerrar sus puertas o a despedir gente de forma masiva. Alejandro se quedó mirando el depósito de tela. Tenía material para 3 meses. Pero después de eso,
El costo de producir un solo uniforme sería más alto que el precio de venta que había pactado con la multinacional minera. Se sentó frente a su mesa de madera, la misma donde había diseñado sus primeros refuerzos. Tenía dos opciones: usar una tela de inferior calidad para compensar el costo del impuesto o ir a la minera y pedir que le subieran el precio. Sabía que ninguna de las dos funcionaría a largo plazo. Si bajaba la calidad, destruiría su reputación. Si subía el precio, la minera buscaría a otro proveedor fuera del país. Se pasó 3 noches sin dormir, dibujando diagramas en las paredes de su oficina. Recordó entonces una de las lecciones que aprendió en sus días más oscuros. Cuando no puedes cambiar el viento, tienes que cambiar la forma de las velas. Alejandro decidió viajar a las zonas rurales, donde antes se cultivaba algodón y fibras naturales que habían sido abandonadas por la llegada de lo sintético. Buscó a los viejos productores que ahora solo sembraban para subsistir. Se reunió con ellos en plazas de pueblos pequeños, sentado en taburetes de madera y tomando café en jarros de peltre. Les propuso un trato. Él no quería comprarles solo la materia prima, quería asociarse con ellos para crear una cadena de suministro propia. Les ofreció pagarles un precio justo, superior al del mercado local, si ellos se comprometían a cultivar una fibra específica, más resistente y tratada con métodos tradicionales que no requerían químicos importados caros. Y bueno, mi gente linda de YouTube, este ha sido todo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya aportado valor en alguna área de su vida. Déjenme en sus comentarios cuál fue la enseñanza que se llevan el día de hoy, pero sobre todo, qué tipo de contenido quieren que yo suba de ahora en adelante. Dios me los bendiga y los llene de sabiduría.